dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Hola, muy buenas tardes. Me escucho muy fuerte. Horrible, ¿qué pasa? Bueno, no importa. Hola, acá estamos. ¿Cómo estás, Dami? Muy bien. Bienvenidos a Entredichos. Bien, el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, no. Seguimos no importa. Con problemas pero estamos de audio. acá. ¿Salimos bien allá igual? ¿Nos escuchan? Porque acá se escucha todo mal, perfecto. Sí, perfecto, listo. Eso es lo importante, que nos escuchen y nos vean. Bueno, bienvenidos. Hola, Vir, ¿cómo estás? Hola, Dami, bien. ¿Vale dónde estás? Vale no estaría entre nosotros en este momento, pero ya va a llegar a no desesperar. ¿Cómo estás? ¿Tu semana, Damián? Muy bien, tu fin de semana me Hermoso. contaron que estuvo espectacular, que estuviste... Contá que el público quiere saber. Sí, yo creo que ya la gente cuando arranca... Yo escucho el primer bloque nada más, para ver cómo estuvo la semana de Virginia. Por supuesto. Es lo único que me importa. Bueno, chicos, les cuento. El domingo fui presidenta de mesa. Así, de imprevisto, digamos. No me lo esperaba, llegué 7:15, me dijeron acá, querida, acá, presidente de mesa. La verdad, una experiencia... ¿En qué colegio estuviste? Washington School. Ah. La mesa 6332, les mando saludos a las 177 personas que votaron en mi mesa. Este besito. La verdad que muy linda experiencia. Ya había sido suplente. Esta vez presidente. El troquel. Hablemos del troquel. Del troquel. Más troquel. ¿Cómo troquel? ¿Eso cuándo fue? ¿Vos era con ¿A vos troquel no te dieron también? un papelito celeste cuando tuviste que el votar? troquel. Pensé que era el troquel de cuando estaba la votación electrónica, viste que tenías que vos llevarte el troquel. Sí, no, acá Ahí no fuiste presidenta de mesa. Ahí no fui presidenta de mesa. Ahí voté yo. No, el troquel muy difícil. Armar la logística para tener cortado el troquel para que la señora firme. Bueno, increíble. En la mesa donde voté yo, una señora se quejaba de que tenía que firmar al revés. Y le tuvo que dar vuelta para que le firme. Porque no entiendo, pero ya es la sexta de este año, chicos. Ya estaría como ya que como entendiste que la dinámica, práctica. ¿no? Viste, te preguntan, Pase pero lo que sí. pase, yo lo único que quiero es no tener que volver a votar 6 veces en un año. Me parece que eso es como demasiado. Hay que unir un poquito. Hay que unir un poquito. Listo. Bueno, Virginia, ¿cómo pueden contactarse con nosotros los que nos están escuchando del otro lado? Nuestro Twitter es @entredichosok. También nos pueden enviar un correo electrónico a entredichos@traductores.org.ar. Si se quieren comunicar con la Comisión de Español, nos pueden escribir un mail a espanol@traductores.org.ar o buscarnos en Facebook, que es facebook.com/Comisión de Español. Muy bien, ¿cómo anda la página de la Comisión de Hermosa. Español? ¿Ya hemos superado los 500 seguidores? Sí. ¿Y los 1000 seguidores? Ay, me sorprendí porque... Obvio. ¿Y los 2000 seguidores los hemos superado? ¿Y los 2500? También. Bueno, ya no sé cuánto preguntar. 2683. Ah, hoy a la mañana. Hubo poco movimiento. Sí, hubo poco movimiento. Ayer me pasó, ¿viste que siempre le digo que me pasa esto? Entro, 2679. Dije, no. Pero eso fue la semana pasada. No, 69 fue la semana pasada. Lo mismo otra vez. 69. Porque la gente que está al otro dice toda la semana cuenta lo mismo, qué insoportable, ¿no? Entro mucho a la página de Facebook. Bueno, saben que Entre Dichos es el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden visitar nuestra página web en traductores.org.ar y también pueden encontrarnos en facebook.com/ctpcba. ¿Qué tenemos para hoy, Vir? Ay, te voy a preguntar lo mismo. Bueno, entonces, vale. Sí, tenemos eso. Bueno, entonces... tenemos una entrevista. Hoy tenemos una entrevista increíble. Agradecemos especialmente a Joaquín. Ahora le vamos a agradecer en vivo porque la verdad es que
incluso tuvo que suspender algunos compromisos para poder estar desde España en vivo con nosotros. Joaquín Müller-Thyssen, director general de la Fundación del Español Urgente, Fundeu, una fundación de la cual hablamos bastante en Entredichos y de la cual nosotros como traductores, correctores, hacemos mucho uso de las recomendaciones y demás. En Twitter con la etiqueta Fundeu en Entredichos, todo junto, con tilde para Fundeu. ¿Se acuerdan que ¿Dónde? las tildes? ¿En la U? En la E. Ah, en la E. Con tilde en la E, ¿se acuerdan que ahí están permitidas las tildes? No así todavía en los nombres de No las lo cuentas puedo de Twitter, creer. pobre Todavía doctor no- ortografía. Ay, no lo puedo creer. Bueno, si tienen ganas de preguntarle algo a Joaquín, lo pueden hacer, pero vamos a estar charlando un poco para conocer el funcionamiento, trasfondo, ¿no? de lo que vemos a diario, cómo llegan las recomendaciones, cómo se manejan con las preguntas, con las respuestas en las redes sociales. Sí, el trabajo diario, porque aparte las recomendaciones siempre están relacionadas con los temas de actualidad mundial, ¿no? No solo de España, sino internacional. Totalmente. Entonces está bueno ver De cómo... hecho, han hecho recomendaciones sobre, por ejemplo, el balotaje, digamos, cosas que van pasando Exacto. también acá en la Eh, Argentina, así que en ese sentido... Y de hecho tenemos la recomendación de hoy, que es anti-Estado Islámico, porque siempre hablamos de este tema, ¿no? ¿Del Estado Islámico? No, del Estado Islámico hablan en otro programa de la radio quizás, o no, no sé. Pero del prefijo hablamos siempre, Dami, ¿o no? Nos van a echar de la radio. Porque- No, sí, le de los hacemos prefijos. propaganda nosotros. ¿Cómo se escribe anti-Estado Islámico? Separado, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Y porque es pluriverbal. Pluriverbal. Lo que continúa después de anti, que sería el prefijo en este caso, sin guión y con espacio. Esta es la recomendación del día de hoy, por ejemplo, porque, bueno, en todo el mundo se está hablando de la situación entre, bueno, lo que pasó con Francia, etcétera, ISIS, bueno. Y se por escribe lo- mucho, digamos, en los medios, por eso es Por que se hacen las supuesto. recomendaciones. Y ¿no? por eso, bueno, aparte Estado Islámico encima va con mayúscula, entonces ahí se juntan muchas Claro. cosas. Vos sabías que si fuera anti-islámico, o sea, solo eso, podrías poner, va todo junto, muy bien, y podrías suprimir la I No para te la no poner puedo dos creer. I's juntas. No te la puedo ¿A que creer. no lo sabías eso, Vir? Bueno, contanos un poquito, muy brevemente, igual vamos a charlar con él, pero de la Fundeu, para los que desprevenidos del otro lado, que no saben de qué se trata de la cosa, contanos un poco, Vir. Bien, la Fundeu, que se llama la Fundación del Español Urgente, ese es su nombre completo, es una institución sin fines de lucro que busca impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación. ¿Sí? Nació en el 2005 por un acuerdo entre la agencia EFE y el banco francés BBVA. Banco francés. En realidad no es francés. Es francés, allá. es BBVA. Es BBVA sí, nada está más. bien, respetémoslo. Muy bien. Está Si no quiere conform- ser francés, ¿qué vamos a hacer? Sí, tal cual. Está conformado por periodistas, lingüistas, lexicógrafos, ortotipógrafos, correctores y traductores, ¿ok? Bueno, la presidencia ejecutiva corresponde al director de la academia y la gestiona su director general, Joaquín Müller, que es con quien vamos a hablar hoy. Si querés te puedo nombrar a todas las personas que están Sí, en el es equipo. interesante, a ver. Joaquín Müller-Thyssen Vergareche, que es con quien hablaremos hoy, que es periodista. Bueno, después vamos a... Sí, licenciado en Ciencias de la Profundizar. Información de Exacto. la Universidad Complutense de Madrid. Ujú, bien. Trabajó en la agencia EFE, en Telecinco y en la TV Española. Javier Lascurain Sánchez es periodista. Trabaja en la agencia EFE desde casi siempre. Ahora es coordinador general de la Fundación BBVA. Victoria Alcázar Sánchez, periodista también. Digamos Judith que la Gon- fundación no es solamente una única unidad en donde está solamente la gente de la fundación, sino que también dentro de lo que es el comité ejecutivo está la gente del BBVA, obviamente, Claro. hay de la gente de la Real Academia Española también porque tienen el apoyo, o sea que digamos, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué la Fundeu vamos a aceptar las recomendaciones? Sí. Pero está bueno saber también quiénes dónde son los viene? que respaldan, más allá de la gente que trabaja y que se dedica a eso, de lo cual vamos a hablar, de dónde vienen, ¿no? Y Exacto. quiénes son todos los que están ahí. Termino rapidito, Dale, así dale. no quedo sin nombrar a nadie. Judith González Ferrán, que es filóloga y lingüista. Fernando de la Orden Osuna, filólogo, lexicógrafo y corrector. Yolanda Tejado Sánchez, filóloga, asesora lingüística, correctora de estilo y ortotipografía. Javier Besos López, ortotipógrafo. David Gallego Barbeito, traductor de novelas rosa, profesor de redacción eficaz. Y Celia Villar Rodríguez, filóloga, lexicógrafa y editora.
Excelente. Excelente, me salió Un hermoso. equipo maravilloso. Un Bueno, equipazo. vamos a escuchar un poquito de música y Sí. después de la música vamos a escuchar... Nosotros no vamos a escuchar la música, No, pero los sí, oyentes porque no sí. estamos pudiendo escuchar nada. Pero sí, después vamos a ya comenzar la comunicación con Joaquín, Excelente. si sale todo bien, y en el Y- próximo bloque seguimos con esto. Pueden pasarnos preguntas si quieren hacer, Recuerden, ¿no? sí, con la etiqueta entonces Fundeo en Entredichos. Si tienen ganas de preguntarle algo a Joaquín, aquí Bienvenido. estamos. Si necesita una traducción de calidad, confíe en un traductor público en www.traductores.org.ar, el sitio web del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Encontrará traductores profesionales, expertos en todas las especialidades y en más de 30 idiomas. Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. www.traductores.org.ar. Un nuevo día comienza. Te acompañamos las 24 horas. Radio Palermo 93.9. La radio de las producciones independientes. Entredichos. Bueno, muy buenas tardes. Apareció Bienvenidos. una voz. No lo Recién puedo- llegó y ya Bienvenido, está. se invade. No se invade la Llegó y ya está como diciendo, bueno. Hola, todo lo que Vale, dijeron ¿Cómo antes. andan? ¿Todo Bien. bien? Les Recién- cuento a los oyentes Bueno, y los que volvemos nos a, están estamos viendo. comenzamos el segundo bloque de Entredichos. Hola, Ya se bien. incorporó a la mesa Valeria Muy Cardoso, la bien. saludamos. ¿Qué estábamos escuchando? Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno. Motivos de haber pintado. Muy bien. Quiero mandarle un saludo a Juan José, el señor taxista que me trajo hasta acá, en esta ciudad caótica. Nos estaba escuchando. Nos estaba Juan escuchando. José? Y les quiero Ah. contar que me encanta nuestro programa. O sea, así les digo. Sí, sí, sí. Ah, te encanta Me vos. encanta, Ah, claro. pensé que al taxista. le No, gustaba. bueno, no. ¿Y qué me iba a decir? No, horrible tu Lo programa. único que no. faltaba es que no te guste a vos. No, Ay, claro. no, ¿No te gusta a vos? Re triste. Bueno, ¿cómo andan bien? Muy bien. Bueno, sigamos. Sí, ya la tenemos a Joaquín del Ah, otro lado por de la favor, línea. chicos. ¿No? ¿Está todo bien? ¿Está? Joaquín, ¿nos escuchás? Joaquín, hola. Sí, ¿me escucháis? Perfecto. Hola, Muy Buenas bien. tardes, Bien. Joaquín. Hola, ¿cómo anda Joaquín? Muy bien, estupendamente aquí en un Madrid ya completamente anochecido y invernal, pero bueno, pero calentito aquí en el despacho. Ah, Bien. bueno. Muchas gracias bueno, sabíamos que tenías otros compromisos, pero te agradecemos muchísimo que hayas podido estar con nosotros. La verdad que es un placer tenerte del otro lado. Ah, yo también estoy encantado. Bueno, vamos a arrancar. Arranquemos con el Bien. ping-pong. Con el ping-pong, porque tenemos dos bloques y te queremos hacer un montón de preguntas, así que vamos a empezar con lo que seguro te preguntan siempre, pero bueno, escuchado de tus propias palabras, un poquito sobre la historia de la fundación y de tu llegada a la dirección general también, ¿no? Al grupo. Sí, ¿me escucháis? Sí, Sí, perfecto. perfectamente. Sí, no, pues mira, yo creo que habría que hacer es muy larga, pero tiene un resumen fácil. La fundación es un producto que surge después de un departamento que tenía la agencia EFE y que se inventa en el año 80, cuando realmente los periodistas, o quien entonces presidía la agencia EFE, se da cuenta que los periodistas que están hablando en español, que están escribiendo y trabajando en español, se encuentran con muchísimos problemas, fíjate los que tenemos ahora, pero entonces ya tenían problemas de neologismos y de respuestas rápidas que las grandes instituciones no les podían dar a la velocidad que ellos necesitaban. Y por otra parte también se encontraron con otro problema, que es cuando es la expansión de la agencia EFE a América y, bueno, pues cada español de América tenía sus peculiaridades. Entonces había que intentar también trabajar en unos textos, que entonces solo eran textos, que fueran lo más fácil o lo mejor entendibles por todos los que hablamos español en el mundo. Así surge lo que se llamó el Departamento de Español Urgente, con grandes figuras de la lengua española, como Damaso Alonso, o Manuel Alvar y otros muchos, ¿no? Y bueno, y con un equipo de gente que trabajaba fundamentalmente internamente para la agencia EFE. Lo que pasa es que con el tiempo empezaron a hacer un manual de estilo, ese manual de estilo se convirtió en un manual de estilo de referencia para muchos otros periodistas que trabajaban en español y cogió cierto prestigio en el mundo universitario y en el mundo de la lengua. Y ya, ahora va a hacer 11 años, llegó Alex Rigelmo a la presidencia de la agencia EFE y consideró que ese departamento, que en el fondo era
era un lugar que tenía una gran capacidad de proyección fuera, necesitaba de dinero y de recursos para convertirse en una fundación que sirviera no solo para los periodistas de la agencia EFE, sino para todos los periodistas que ejercen en el mundo en español. Bueno, hasta ahí su historia, su primera historia, y ahí justo me incorporo yo. Yo me incorporo muy de rebote. A mí cuando, no sé si lo expresan ahí también, lo de rebote, o sea, muy colateralmente, ¿no? Y entonces yo era periodista en la agencia EFE, entonces había sufrido un pequeño problema de salud, del cual estoy muy recuperado, pero entonces estaba fastidiado y con un momento de futuro pues un poco incierto. El entonces presidente de la agencia EFE me propuso liderar este proyecto y yo le dije: Alex, soy periodista y como buen periodista hablo español y escribo español con dificultad, pero creo que para ser ministro de Sanidad no es necesario ser cirujano, claro. Por lo tanto no voy a entrar en una sala de quirófanos, me rodearé bien y trataremos de hacer un buen servicio. Y esa ha sido mi obsesión durante estos últimos 10 años, y la verdad es que no solo por mí, evidentemente, que he liderado este proyecto, sino por el equipo que somos y que la verdad es una maravilla quien lo conoce, porque yo he trabajado en muchos sitios y la verdad es que nunca he trabajado tan cómodo, tan a gusto, tan contento como los años que llevo al frente de la Fundeu. No solo por el trabajo que hacemos, sino cómo trabajamos y cómo hemos conseguido que personalidades distintas, proyecciones distintas se hayan juntado con ilusión por sacar este proyecto. Y en estos 10 años, pues bueno, siempre con la ilusión de que nos conozcan más allá que acá, porque son ustedes muchísimos más que nosotros, pero bueno, es una pelea difícil y esa es mi gran ilusión, mi gran obsesión de que la Fundeu, si no tenemos el suficiente dinero para estar en todos los países de América, que al menos llegue nuestro trabajo a todos no solo los periodistas, sino como vosotros los traductores, a todos los que necesitan un instrumento rápido que les saque de dudas en un momento, ¿no? Joaquín, ¿sabes qué tal? Mi nombre es Virginia. Te quería preguntar, nosotros, encantada, seguimos en Twitter, en Facebook a la Fundeu y queríamos saber un poco cómo era el trabajo de las recomendaciones diarias que sacan, porque justamente hoy compartimos la que sacaron hoy de anti-Estado Islámico. Y vemos que son siempre actuales, siempre relacionadas con lo que está pasando en el mundo, y queríamos saber un poco... nosotros nos reímos mucho porque siempre los viernes el coordinador del trabajo diario pasa un calendario de las recomendaciones de la siguiente semana. Y siempre dice: ya sé que ninguna va a ser, ¿no? Pero claro, sé que ninguna va a ser, pero dejarme intentarlo. Entonces, efectivamente, como hoy mismo, que había una que además no sé si, me parece que hoy era soufflé, pero claro, con la que está cayendo en el mundo, surgen otros temas. Nosotros tenemos una reunión, digamos... Claro, perdóname, la de Viernes Negro, por ejemplo, esa sí tendría que estar planeada la semana pasada, digamos. Claro, esa sí estaba planeada, y además es que ese es un tema muy importante para contarlo. Es verdad que hay algunas que están planeadas porque tenemos la suerte de que estamos trabajando con periodistas al lado de la agencia EFE y tenemos siempre todo lo que es la previsión de lo que digamos de los acontecimientos que van a ocurrir. Entonces, hombre, evidentemente hay días mundiales, hay días mundiales de todo, todos los días es día mundial de algo, ¿no? Es una cosa asombrosa, incluso de varias cosas a la vez. Entonces hay días mundiales, pero también hay grandes acontecimientos, conferencias internacionales o Juegos Olímpicos o campeonatos de fútbol, etcétera. Y todo eso, evidentemente, es lo previsto y todo eso se prepara con anticipación, y le damos el gusto al coordinador de lanzarlo en el día de... Bueno, a lo mejor incluso como lo del Friday, Black Friday se ha retrasado un poquito porque, bueno, hay acontecimientos que incluso algo que sea muy importante nos obliga a retrasarlo o a ese día a dar 2 recomendaciones, ¿no? Pero en ese sentido nos juntamos todas las mañanas en una reunión que un periodista, Mario Tascón, que estuvo aquí con nosotros trabajando 6 meses, decía que era como un aquelarre de palabras, ¿no? Que aquello era una brujería, que era impresionante. Y es verdad
que se reúne un grupo de gente que a mí lo que más me asombra es cómo, no viniendo del mundo del periodismo, cuando ya llegan a las 9 de la mañana a su puesto, hay algunos que entran a las 8, pero ya han oído en la radio, ya han escuchado, ya han leído, ya se han dado cuenta dónde hay un problema, dónde hay una posible duda, dónde surge algo, ¿no? Y yo, que soy periodista de profesión, a veces me siento un poco achicado, digo, pero ¿cómo es posible que se haya enterado mejor que yo de lo que está ocurriendo en el mundo? Bueno, pues estos que son una gente muy especial, yo les llamo, son un grupo de frikis, con cariño de anormales de la lengua, pues vienen siempre con ideas. Y esta mañana uno de ellos, David, que es el gran experto en traducción de nuestro grupo, pues se había dado cuenta que estaban poniendo pues conflicto antiestado islámico, conflicto antiestado, en fin, con guiones, esto no es así y tal. Y bueno, teníamos previsto otra cosa y en ese momento se para, pues es verdad, pues esto es importante, pues hasta qué punto creemos que hay que darlo a todo el mundo. Yo creo que sí, está generando muchas dudas, se consulta y se abre siempre un debate bastante interesante. Hasta tal punto el debate suele ser interesante que uno de los proyectos que tenemos es que nosotros somos conscientes de que las recomendaciones, que tratamos de que sean muy rigurosas y muy exactas y muy precisas, sean a la vez cortas, amables y fáciles. Sabemos que en general el periodista, que digamos es el primer cliente nuestro, es vago por definición, y hay un estudio. Y entonces, que se lo den bien comidito, bien rápido. Entonces, muchas veces somos conscientes de todo el debate tan interesante que perdemos y que a la gente le interesaría muchísimo porque tantas veces dice, hombre, ¿por qué hemos llegado a esta solución, no? Y entonces en todo ese debate que se ha abierto, que hay veces que dura, si no es muy urgente, duran días y se consulta el consejo asesor en el que hay académicos, lingüistas, investigadores, periodistas, etcétera, ¿no? Y puede estar horas también debatiéndolo. Verdaderamente ahí hay un material precioso para darlo a conocer. Y entonces estamos pensando cómo generar realmente un blog donde al margen de las recomendaciones podamos contar curiosidades que nos han llevado a decidir una cosa, porque realmente en el trabajo de investigación salen muchísimas cosas, ¿no? Y una consulta, ¿quién tiene la palabra final después de todo ese debate? Eso es complicado. Vamos a ver, digamos que esto es muy horizontal y muy democrático, pero yo me reconozco que muchas veces vamos a ver, quiero salvarme. Yo me reconozco que muchas veces al final me impongo en el sentido, vamos a ver, yo soy periodista y esto que estáis diciendo no lo puedo tragar. Y entonces, y esa filosofía que a veces la implanto, creo que es buena, porque lo que se trata es de siempre poder recomendar cosas a la gente que la gente vaya a aceptar. No cuestiones que generen rechazo. Claro. Porque desde esa perspectiva tu trabajo es mejor, consigues que la gente se sume con afecto, digamos, a tus propuestas. Mientras que si te conviertes en una especie de reñidor o de esto de ninguna manera se puede decir en inglés, hay que decirlo de esta otra, y te pones muy duro en unas cosas, pues sabes que, no sé, que a un periodista económico no determinado, eso, por ese punto no va a transigir. Aunque, si quieres luego hablamos de ese tema, yo cada día estoy más preocupado, cosa que no lo estaba, con respecto a los niveles que estamos teniendo de influencia del inglés, ¿no? No solo eso, sino de la transliteración y de la traducción de los términos y de los riesgos que estamos padeciendo y asumiendo. Y fijaros que yo durante mucho tiempo he sido de la teoría de que toda la vida, todos los idiomas han sentido contaminados entre comillas o bien contaminados por otros, que la lengua de prestigio siempre influye, pero nunca realmente ha llegado al grado de influencia tan brutal, tan bestial, con unos sistemas de comunicación y de imposición de términos y de conceptos como ahora. Y es tal la velocidad con la que se está trabajando y apareciendo nuevas acciones, nuevos inventos, nuevos términos, nuevas definiciones, que realmente es un problema muy serio, porque yo creo que
interviene ya en lo que es la estructura lingüística y por lo tanto la estructura mental de una población que es hispanohablante en este caso, ¿no? Joaquín, yo creo ¿qué que te es un tema parece? muy serio. Discúlpame, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos seguimos hablando de esta contaminación que tiene el inglés? Bueno, Gracias. Gracias. Te acompañamos donde quiera que estés. Radio Palermo 93.9. Entre dichos. Bueno, estamos de regreso. Acuérdense que estamos entrevistando a Joaquín Müller-Thyssen. Joaquín, ¿a qué se debe esta influencia tan grande perdón, que yo tiene? quiero decir una cosa A ver, que me sí. quedó, Joaquín, del bloque anterior. Dime. O sea que la culpa de Gastroneta la tenés vos. Digamos que sí. Estábamos buscando el culpable No hace me digas tiempo. que no te gusta. No, la odiamos. La Ninguno de odiamos. los tres la va a usar nunca. Jamás, jamás. Creo que Estamos ese día no estaba dilapidando yo, ¿eh? siempre. No, pero es muy gracioso igual un poco el tema del influjo del inglés, porque por ejemplo, acá en la televisión uno ve a los periodistas y dicen, bueno, y acá, por ejemplo, el otro día que fueron las elecciones, había estos carritos de comida, estaban en el búnker de uno de los candidatos, y la escucho a una periodista que dice, bueno, hay food trucks que son carritos de comida, tremendo. dice. No usaron Ah, lo gastroneta, tradujo, Puedo Joaquín. decir gastroneta en este momento. Teniendo esa oportunidad. Bueno, volviendo al tema del que hablábamos cuando nos fuimos a la pausa. ¿A qué se debe esta influencia tan grande del inglés? ¿Se debe a que como españoles, como hablantes del español, no estamos haciendo un buen trabajo, estamos dejando que nos invadan, el español no tiene buenas palabras como para tomar tantos préstamos o qué? Bueno, yo creo que vamos a ver, es decir, como todos sabemos, la influencia de la lengua del poder, de la lengua franca, es siempre inevitable, ¿no? Y así ha sido en su momento con el español, con el francés, con el árabe, con el latín, etcétera. Lo que ocurre ahora con el inglés, que es la lengua evidentemente franca, la lengua de prestigio, pues se produce en un momento en el que, digamos, entre comillas, el gran imperio tiene un poder de penetración tecnológica en el resto del mundo que jamás se ha producido, ¿no? Y además eso hace que todos los grandes inventores, creadores de la tecnología, que es un mundo fundamentalmente tecnológico en el que estamos viviendo, trabajen en inglés. Y al final se genera un idioma y una influencia antes nunca vista. ¿Y eso qué ocurre? Que nos encontramos con un idioma que además el inglés es muy, digamos, es muy... No es muy simple, porque yo creo que es un adjetivo que no sé decir nunca en un idioma, pero en fin, es un idioma que tiene una facilidad muy simple para construir términos, ¿no? Que no así el español, ¿no? El español es mucho más complejo en ese sentido. Es más complejo en ese sentido, y entonces en un momento determinado hemos decidido no solo muchas veces hacer traducciones literales de sus propuestas, sino que incluso hemos empezado a introducir una cosa que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer, que es la construcción de palabras, ¿no? Sí tenemos los acrónimos, sí tenemos cosas que lo hemos hecho siempre, pero esa cosa maravillosa del inglés, que es el dinky, que es el double ink on new, tal, no sé qué, pum, pum, crean un término que se impina tal, eso es muy propio de ese idioma, pero no es del nuestro. Exacto. Y en esa cosa de seguirles además, y que es inevitable que les sigas, porque es que es el idioma de prestigio, es que es el idioma en el que el mundo se entiende, Exacto. nos guste o no, aunque nosotros seamos los segundos y tengamos una gran fuerza, sino que además hemos decidido seguir también en eso. Y de repente cuando necesitamos una perífrasis para decir una cosa, que no ocurre nada, que es que en nuestro idioma, que a lo mejor tenemos que decir 3 palabras en lugar de una para definir un concepto o una acción. Y entonces de repente la rechazamos. Es que fíjate, claro, es que en inglés es solo una. Digo, bueno, es que eso será en inglés, pero es que en español necesitamos eso. Y si nosotros nos forzamos, que es donde yo sostengo que eso tiene consecuencias serias sobre nuestra propia estructura y nuestro propio pensamiento, si nosotros que hemos crecido con una estructura lingüística y por tanto una estructura mental determinada, la forzamos a de una manera repetitiva incorporar este tipo de construcciones terminológicas, pues en el fondo
al final incorporarás algo que te resultará de alguna manera incómodo y que por mucho que pretendas, no terminarás de coger exactamente el sentido que la palabra en su origen tiene o le han dado los inventores de esa palabra, ¿no? Y eso es peligroso, eso sin duda es peligroso. Nosotros estuvimos entrevistando hace algunas semanas a Violeta de Monte y ella, sí, la verdad que una genia. Sí. Pero ella hizo mucho hincapié, le preguntamos sobre el futuro del español, que después seguramente te lo preguntaremos, pero hizo mucho hincapié en al revés, ¿no? En el influjo del español por ser, digamos, la segunda lengua en los Estados Unidos. Vos no, vos lo que planteás es una situación inversa, que es completamente real y que es lo que está pasando. ¿Cómo crees que puede influir después el español? Vamos a ver, yo creo que efectivamente, vamos a ver, no estoy en una situación ni mucho menos dramática, y en eso coincido con Violeta, no. Efectivamente, lo que sí es que os quiero decir es que durante muchísimo tiempo, y los últimos años, he subestimado en cierta medida la influencia del inglés. Es decir, no es tanto el problema, no es realmente un problema. Bueno, pues yo creo que sí es un problema. Es decir, no hay que luchar contra los anglicismos porque sí, porque eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Hay que enriquecerse el idioma con palabras de fuera, pero hay que tener mucho cuidado al final con cómo empezamos a adaptar nuestro idioma a otro idioma que no es el nuestro. Y de no reemplazar todo, ¿no? Justamente como vos decías, tal vez no una palabra, pero una estructura, ¿no? Si ya empezamos a cambiar las estructuras, ahí estamos cambiando el idioma. Claro, si además, por ejemplo, tú dices Black Friday y dices realmente Viernes Negro, como al final no queda más remedio que decirlo, para nosotros Viernes Negro, recordando, por ejemplo, a los acontecimientos de París, fueron un viernes. Y eso es para el hispanohablante un Viernes Negro. Claro. Es un día duro, es un día de un golpe tremendo, es un día que ha caído la bolsa o que ha habido miles de muertos. Y eso está en nuestra mente. Pues no, de repente nos obligan a decir Viernes Negro, que a lo mejor hubiese sido más sabio decir Viernes de descuento, Viernes barato, Viernes de oportunidades, y no pasa nada por utilizar, en vez de 2 palabras, 3. Porque para nosotros es totalmente negativo eso. Eso es negativo. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pero claro, es inevitable porque Black Friday, que hace 2 o 3 años se oía, había que explicar un poco lo que era. Yo no sé lo que ha pasado en Argentina, pero desde luego en España ha entrado a rabiar este año. Sí, acá también. Por todas partes, en las tiendas, en los escaparates, todo está puesto con Black Friday. O sea que, y de repente pues todo el mundo es Black Friday y no te queda más alternativa de decir Viernes Negro, pero para mí Viernes Negro es otra cosa. Y ese es un problema. Por lo menos los descuentos son buenos o... Claro, o son como acá, son mentirosos. Bueno, yo creo que es un engaño para que compres, pero vamos, para que te lances a la calle a comprar y animar a más compras, ¿no? Sí. Es parte de... Sin duda es una estrategia comercial. Joaquín, también te queremos preguntar, vemos que constantemente les hacen consultas en Twitter, en la página de Facebook, donde sea. ¿Cómo es el proceso también de respuesta a esas consultas? ¿Cómo se organizan? Bueno, pues muy simple, ¿no? Es un equipo de gente que se van turnando por horas y que, aunque nuestra ilusión es tener un 365 días, 24 horas, pero todavía no podemos. Tenemos un 365 o 364 días, no sé, pero exactamente creo que 16 horas, que no está mal. No está muy mal. Bien. Pero uno de los ideales nuestros es llegar a cerrar el reloj y tener 24 horas respondiendo. Bueno, pues esa gente está permanentemente al tanto de los distintos sistemas por los que nos llega. Fundamentalmente es Twitter, en mucho menor grado Facebook y el correo electrónico, ¿no? O las consultas de la página web. Antes era el teléfono, pero eso es una cosa curiosa. El teléfono como sistema ha dejado de sonar prácticamente. Es muy extraño ya que suene a partir de una hora el teléfono, ¿eh? Claro. Eso ya es... y entonces, bueno, pues está la gente ahí trabajando y se van turnando, trabajan los fines de semana, pero libran también, tienen sus 2 días, o sea que aquí hay una... Hay que aclararlo, Hay que aclararlo, porque qué horror ese tipo, ese individuo, vamos. Claro. No, y luego tienen sus días, los acumulan, en fin. ¿Y de dónde vienen las consultas? ¿De todos fundamentalmente lados? De países, dices. Sí. Sí, bueno, pues mira, yo creo que los más principales, y te lo estoy diciendo un poco al aire, pero yo creo que sí que fundamentalmente México, Colombia, Argentina, España.
fundamentalmente, y creo que por ese orden, ¿eh? No te digo con toda la certeza del mundo, pero creo que sí. Luego ya está Estados Unidos y están otros países, pero fundamentalmente yo creo que son México, Colombia, Argentina, España, sí. Y somos preguntones nosotros. Somos Sí, preguntones. somos preguntones. Bueno. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, a veces cuando la duda es compleja, ¿no? Digamos, la persona que está del otro lado tomando la consulta no la puede resolver. Yo lo he visto bastante, sobre todo con las consultas de los traductores con respecto a alguna construcción o algo por el estilo. En ese caso, ¿hay tiempo para debatirlo con el compañero que está al lado contestando otra cosa? ¿Cómo funciona Claro, eso? bueno, yo creo que en eso jugamos siempre y ese es nuestro principio. Yo creo, si lo habéis probado alguna vez, con bastante honestidad, ¿no? Decirle, pues mira, me está dando usted una pregunta que en este momento yo no la puedo responder, me genera dudas, cuánto de urgente es, entonces puede preguntar al lateral o vamos a intentar buscar la solución. Si la persona no le urge demasiado, pues la pasa al día siguiente y dice, oye, mira, ayer yo no supe responder, he mirado esto, he consultado lo otro, y nos puede dar, y se puede llegar al caso que en un determinado ninguno de los presentes llegamos a un acuerdo y no tenemos muy claro porque, como ocurre muchas veces, las propias autoridades académicas, según lees uno u otro, se contradicen. Sí, claro, Entonces sí. te encuentras con ese problema y dices, según tal parece que sí, pero tal. Entonces, ¿qué te fías? Bueno, pues del último, que digamos que lo último anula lo anterior. Si ocurre ese caso y hay tiempo y coincide en el tiempo de que dices, bueno, pues esto ha sido la consulta un lunes y el miércoles es la reunión del consejo, pues espera al consejo. Bien. Pero esos son casos, digamos, excepcionales, pero momentos en los que el filólogo que está al otro lado del teléfono o del Twitter no sabe responder, sí se produce, y en eso siempre hemos dicho, oye, no hay cómo responder, que en este momento no tenemos la solución a su pregunta y que vamos a tratar de hacerlo. Y además yo creo que la gente lo agradece y mucho, ¿no? Sí. Sí, que no es una respuesta así azarosa, ¿no? Además, exacto, yo creo que te genera satisfacción. Oye, he preguntado algo que la propia Fundeu duda, ¿no? Estás matándose por contestarla, claro. Claro, que yo creo que te pones ancho, ¿no? Claro. Joaquín, te quedas 15 minutitos más, hacemos una pequeña pausa y venimos con las preguntas calientes. Picantes. Picantes. Gracias. Ay, qué barbaridad, vale. Gracias. Del 21 al 24 de abril, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires los invita al 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. El traductor después del mañana. Traducción, interpretación, idioma español, formación profesional, informática aplicada a la traducción, teoría y metodología de la traducción, terminología, comunicación, traducción y cultura. 6º Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. www.congresosctpcba.org.ar www.radiopalermo.com.ar Entredichos. Temas como... Bueno, estamos de vuelta. Joaquín, ¿estamos ahí? Sí, perfecto. Bueno, Hola, Joaquín. no tardamos nada. No tardamos nada. Acá de nuevo yo. Te quería preguntar, teniendo en cuenta que el top 3 de las consultas vienen de este lado del Atlántico, digamos. Ajá. ¿Cómo es el proceso cuando la pregunta viene de alguien de América Latina? ¿Qué analizan? ¿Qué tienen en cuenta? Porque es un español distinto, digamos, del que manejan en España. Bueno, en general, digamos que yo creo que el 85, por no decir el 90% del lenguaje que utilizamos es prácticamente el mismo, y más sobre todo si digamos en lo que entendemos por lenguaje culto, ¿no? En el que digamos el profesional de la traducción está trabajando o el periodista. Nos ocurre más al contrario, es decir, cuando viene una pregunta de Argentina y tal, hombre, puede haber que sea una peculiaridad y que veamos que ahí puede tener un sentido que en España no lo tiene, pero en fin, en general yo creo que en esa dirección ocurren menos los problemas. Lo que sí nos pasa a veces, y que es inevitable por mucho que luchamos, es que cuando estamos trabajando aquí en recomendaciones, olvidarnos de que hay a lo mejor alternativas a lo que decimos, que
decimos, en España se dice tal, bueno, y en Argentina también, bueno, oígame, pues si en Argentina se dice es tan válido como se dice en España. Es decir, Claro. esa sensación que lo reconocemos y que nos cuesta y somos muy conscientes de que como el español de España lo admite, pero también el argentino. Bueno, pues si en Argentina o en México se dice de esta manera esta acción, utilicemos esa palabra, incorporémosla y convirtámosla también en un término para el español de España o para el resto de los españoles que hablan en otros países, ¿no? Pero es verdad que en ese sentido es lo que a mí más me apura y más me molesta cuando caemos, a veces de manera inconsciente, evidentemente, en centralizar desde aquí determinadas cuestiones del español. Pero siempre, desde luego, es involuntario. ¿Y vos crees que estamos, o les estamos a ustedes como la Fundeu, dando una responsabilidad demasiado grande, pidiéndoles que también incluyan los argentinismos, los mexicanismos, etcétera? No, y además yo creo que a nosotros no sabes cómo yo es que primero soy muy mayor y tengo la cabeza fatal. Retengo muy pocos datos y soy de repente, perdona, me has dicho que te llamabas, puede ser una cosa tremenda lo mío. Pero, dicho eso, yo sé que muchas veces en los debates que tenemos, y cuando digo que soy mayor, porque es que ahora me encantaría daros un ejemplo y ilustrar lo que voy a decir con un ejemplo, que no hay cosa mejor, pero no me va a venir a la cabeza y ya renuncio desde ya, pero sí se produce muchas veces la situación en que de repente decimos, oye, estamos viendo que, suponte, no me acuerdo que era, yo creo que era cuando un motorista tira del bolso de una señora, el tirón que llamamos aquí, tal, había un término, yo creo que era argentino, entonces dijimos, oye, pues si existe este término ya, hagámoslo, es decir, para explicar este proceso, se llame tironero o se llame no sé qué, que es un término que aquí en España no se conoce, pero sin embargo en Argentina es muy habitual. Tironeo, estás hablando de tironeo, ¿no? Sí, yo creo que era tironeo, no me acuerdo exactamente muy bien lo que era, pero era efectivamente una solución que ustedes ya tenían hecha y que pues ya estaba. Entonces, bueno, pues si en el español de Argentina se dice, está en español como el de aquí, pues la solución está dada, ¿no? Y trasladémoslo aquí. Bueno, hecho, nos alegra saber que no nos olvidan a los que estamos del otro lado del Atlántico. Nuestra primera vez, cuando decidimos inventarnos esto de la palabra del año, la primera palabra que nosotros utilizamos era escrache. Somos expertos en eso. El italiano al argentino, el argentino a España. Bueno, pues esa fue nuestra primera palabra. O sea que no, al contrario. Yo creo que es un elemento enriquecedor y es otra de las cosas buenas de la comunicación hoy en día, ¿no? Que podamos escuchar cómo hablan y cómo le llaman en otros sitios a otras cosas, ¿no? Joaquín, el año que viene vas a venir al 6º Congreso Latinoamericano. Sí. Acá ya me hicieron llegar el resumen de tu ponencia, recién salidito del horno. Bueno, vas a hablar un poquito de lo que ya veníamos hablando, ¿no? Del tema de la relación entre periodismo y traducción. Y el tema de los extranjerismos ahí. ¿Nos querés contar un poco de esa investigación? Sí, hombre, yo creo que vamos a trabajar un poco sobre la idea de lo que es, lo que planteaba ahí es un poco la necesidad de la urgencia cotidiana, ¿no? De la necesidad de informar con urgencia y de responder ante la presencia de extranjerismos con la conciencia de que si no respondes o entras un poco tarde, tu batalla ya está perdida, ¿eh? Ese es uno de los puntos que genera mayor preocupación. Y luego otro aspecto que me parecía interesante es el tema de lo que es la traslación de la objetividad, de pretender la objetividad a la hora de decidir cómo nominar a determinadas acciones, ¿no? Y darse cuenta que muchas veces la objetividad en sí misma no es posible y que se incorporan sentimientos o se incorporan estilos, acepciones o digamos ideas peyorativas o al revés o edulcoras términos, ¿no? Es decir, al final es buscar soluciones para que la traducción o la palabra que busques refleje al final lo que tú crees
desde tu punto de vista, porque por mucho que sepas es tu aspecto, tú traslades lo que realmente crees que esa palabra en el origen inglés pretendió ser. Y luego lo que decía también, no tener miedo a recurrir a las perífrasis como en contra de del argumento de la economía lingüística, ¿no? Y pensar que porque dices 4 palabras por una idea estás atacando un principio de economía lingüística. Bueno, contaré y hablaré un poco de todos los detalles y todas las soluciones que intentamos dar. Muy bien. Joaquín, te cuento que es tan importante en la Argentina esta conversación que estamos teniendo que tenemos un llamado telefónico de alguien que te quiere hacer una pregunta. A Perfecto. ver. ¿Hola? 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 Bueno, dame un segundito. Problemas técnicos. Esperá que la pasemos. ¿Qué te preguntará, no? Cualquier cosa. Primera oyente. A ver, ¿hola? Buenas tardes. ¿Hola? Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Tengo una pregunta para Joaquín, ¿me escuchan? Sí, perfecto. tu nombre. Mi nombre es Silvia. Bien. Y la pregunta que tengo tiene que ver con el uso del plural masculino, que normalmente incluye todo, masculino y femenino. Y se dice muchas veces en Argentina y en todo el mundo, en realidad los grupos, especialmente los que defienden los derechos de las mujeres, están sosteniendo que no se puede decir, por ejemplo, los niños fueron recibidos en la escuela, hay que decir los niños y las niñas fueron recibidos en la escuela, porque esto destaca el tema del género, que si no, no quedan perfectamente incluidas las niñas en este caso. Quería saber qué opina Joaquín al respecto. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, yo, Silvia, creo que como en todo es la aplicación del sentido común. Es cierto que yo creo que hay que luchar efectivamente por la feminización de muchísimas cosas en el lenguaje. Y en eso, sin duda, incluso hay que forzarlo. Eso ayuda, es un elemento importante para ayudar a la presencia de la mujer en la sociedad y de su papel y de su función. Y por lo tanto, a veces hay que forzar un poco el lenguaje. Lo que ocurre, y ahí es donde yo digo que está un poco el sentido común, que llevarlo a la categoría de norma, el que se tenga que decir los niños y las niñas, porque es verdad que a lo mejor los niños, las niñas no están incluidas y tal, porque es verdad que si dices las niñas que las niñas salgan de clase, no estás incluyendo a los hombres. Todos los niños fuera de clase o todas las niñas fuera de clase, solo se van las niñas y se quedan los niños. Todos los niños fuera de clase, parece que se van todos. Es verdad. Bueno, pues habrá que, yo lo que creo es que como en todo se tiene que imponer el sentido común y la lengua no puede estar fuera del sentido común. Exacto. Lo que ocurre es que yo creo que a veces la lengua se nutre de los cambios sociales, pero a la vez también la lengua puede ser instigadora de cambios sociales y forzar un poco. Entonces, hombre, yo no me atrevería a decir una norma en ese sentido, ¿no? Pero donde yo no caigas al ridículo, pues me parece perfecto, ¿no? Aquí hubo mucha risa y mucha broma cuando una ministra dijo los miembros y las miembras, y fue tremendo. Pues es curioso que pasado el tiempo y después de esas alaracas y los chistes que hubo en el Parlamento y en todas partes y fue, digamos, motivo de chanza en todo el país, bueno, pues ahora resulta que se empieza a oír más lo de las miembros de un partido y ya nadie se ríe tanto. Bueno, ¿vos te vas a hacer llamar periodista? ¿Periodista o todavía no? Sí, con periodista. Yo prefiero ser periodista. A mí tener un lado femenino me parece siempre estupendo, ¿no? No tengo ningún problema. Bueno, Joaquín, te agradecemos muchísimo, pero muchísimo este tiempo que te has tomado. Sabemos que tuviste que cancelar algunas cuestiones, así que... Sí, no pasa nada. Era un premio, no te preocupes. Para nosotros... La pasaste mejor, ¿no? El premio nos lo han dado igualmente. Te agradecemos muchísimo y de parte de todos nuestros oyentes que siempre están muy interesados por todo lo que la Fundeu hace y los felicito también por la labor por el trabajo que hacen, de verdad. Es un placer para nosotros. nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y estamos a vuestra disposición siempre. Bien. Y espero veros pronto en abril. En abril ya nos vamos a ver. En abril nos vemos. Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias, Joaquín. Chao. Un abrazo grande. Gracias. Pero qué entrevista. No, qué encanto. Pero qué bárbaro. Qué genialidad. La yo verdad que nos fascinada damos de
Un placer que Un nos dimos placer. en, placer. Encima en esta tuvimos primera llamado. temporada La primera de temporada. Entredichos. Viene una segunda. No cualquiera no viene cualquiera. a este programa. No cualquiera. Y vamos a tener. Bueno, ya viene estamos de pensando. ortografía, que no es No una es cosa como, que uno pueda oh, No decir. la Claro. ofendas, pobre, porque no va a venir más después. Vos no la conocés, no la defiendas. Pero la escucho. Ah, está bien. La escucho. Tengo un Dani, avisito dale. parroquial. Sí. El lunes, este lunes 30 de noviembre, de 18:30 a 21:30, tenemos la charla organizada por nuestra Comisión de Español de Introducción al Lenguaje Claro, a cargo de la profesora Mariana Bossetti. La charla está orientada a todas las personas que tengan la inquietud de conocer sobre el movimiento del lenguaje claro, que propone mejorar la redacción de los documentos que afectan nuestra vida diaria, formularios, contratos, prospectos, leyes, entre otros, para que sean sencillos de comprender. ¿Sí? El costo de la jornada es de 100 pesos en el auditorio Suji Marutanoue de la sede Corrientes 1834. Tengo una pregunta. Sí, pregúntame. A ver. ¿Van a tener la oportunidad de conocernos? Los que no nos conocen van a tener la Ya oportunidad mucha de conocer. gente nos conoce, hasta nos llaman por teléfono. Silvia, muchísimas gracias Y por también haberte van a poder comunicado. tener la Sí. oportunidad de conocer a Mariana Bossetti, ¿no? Porque es Por una- supuesto. Que ya la vamos a traer para hablar Sí. sobre estas cuestiones también tan interesantes. Bueno, se nos fue un programón. Un programón, la Un verdad. programón. La Qué de la ganas semana de pasada quedarnos con más Santiago, tiempo. sí, la verdad que es un Totalmente. genio. Sí. No Vamos, se lo la- pierdan Otras temporadas, sí. a Joaquín. El lunes también, 30, vence la primera inscripción Para el Congreso. al Congreso. A partir del martes ya es más caro, así que aprovechen. Aprovechen. para- Ese sería el Cyber Monday. Es el Black Monday del Congreso. Aprovechen para ver a Joaquín y a muchas otras personalidades de la traducción y de la corrección. Yo le quiero y demás. mandar un beso a mi papá, Ah. particularmente. Le ¿Por mandamos qué un es beso así? al papá Después te al cuento. papá de Ah, Vir. muy bien. Y a Gaby le mandamos Bueno, un beso beso a también. Gaby y al papá de Vir. Sí. Yo le mando un saludo a todos los que me conocen. Y al taxista. Al taxista que me hizo llegar. Bueno, adiós y hasta el próximo Chao, jueves. todos. Chao, chao. Nos vemos. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos, corrección.